Para asiento, hermanos. Muy bien, ¿cómo están esta noche? Bien calientes. ¿Están disfrutando el verano? Wow, algunos están así como, quién sabe, ¿no? Bueno, es parte del año. Lo bueno es que se acaba, ¿verdad? Ahora que estuve en Santa Marta, en Colombia, ahí hace calor los 13 meses del año, ¿verdad? Ahí sí es cosa seria. Así que imagínense, la bendición que tenemos aquí es que se acaba. El hermano Jeff no está con nosotros hoy y él estará de regreso el fin de semana, pero hoy estaré tomando su lugar. Muy bien, quisiera que abran sus Biblias en el libro de Juan y vamos a hablar sobre cómo hemos sido elegidos para vivir vidas fructíferas. Dios desea que nosotros seamos personas que vamos a producir fruto. Ahora, cuando hablamos de fruto, ¿qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a estudiar ahí, pero lo primero que quiero que vean es que vayan a Génesis. Esto no a manera de introducción, porque quiero que vean que desde un principio siempre ha sido el plan divino, siempre ha sido el plan de Dios, que como seres humanos seamos personas fructíferas. En el versículo 26 del primer capítulo, después de que el Señor ha creado toda su creación, Él cierra, por así decirlo, con broche de oro cuando crea al hombre y a la mujer. Versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces siempre ha sido el intento de Dios de que nuestras vidas, las vidas que Él creó, los seres humanos que creó, seamos hombres y mujeres productivos, que produzcamos fruto. En el Antiguo Testamento, en el puro inicio, está hablando de poblar la tierra. Obviamente está hablando de que puedan engendrar hijos. Por eso usted y yo estamos hoy aquí. Porque si no hubiese pasado eso, no estaríamos aquí. Y eso es lo típico en todo matrimonio, que tengan hijos. Es el fruto, por así decirlo, de una pareja. Pero aquí en el libro de Juan lo que vamos a ver es que ahora el Señor nos está hablando espiritualmente. Y el deseo de Dios es que nosotros seamos personas que estamos produciendo fruto. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando tenemos vida en Cristo, ahora tenemos una vida nueva. La Biblia habla de que ahora en Cristo tenemos una nueva vida. Al tener nueva vida, tenemos nuevos propósitos, tenemos nuevas metas. Y una de estas metas es que Dios quiere que nosotros nos reproduzcamos. ¿Por qué quiere Dios que hagamos esto? Porque es la única manera en que el mundo entero conocerá de Dios. Si los hijos de Dios no nos reproducimos en hijos de Dios, un día el cristianismo se va a acabar. Y obviamente no es la intención divina. Él quiere que nosotros seamos seres humanos que vamos a llevar a cabo la tarea que Dios nos ha asignado. En esta porción muy en particular del capítulo 15 de Juan, esta porción tenemos a Jesucristo instruyendo, lo tenemos comisionando a los discípulos para efectuar la misión. Él los va a equipar para que ellos puedan entonces llevar a cabo la misión que Dios le ha dado a su Hijo. Y Él vino y entrenó a 4. Si ustedes pueden ver, muy temprano en este versículo 15 habla mucho de permanecer en Él, de estar en Él, porque es así como vamos a llevar su meta. En el capítulo 17, en el versículo 4, Él dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál obra se refiere? A discipular. Él no ha ido a la cruz. Él va a orar en ese capítulo. Él está orando por sus discípulos y también nos incluye a nosotros, porque Él dice: y también pido por los que
creerán. Esos somos nosotros, que ahora somos sus hijos. Él está orando por nosotros, el Señor Jesucristo. Y dice, ya entrené a estos 12 para que lleven a cabo la tarea. Entonces, antes en el capítulo 15, cuando Él está hablando de esa permanencia en Cristo para poder producir fruto, una planta que no permanece, una rama que no permanece en el árbol no va a producir fruto. El contexto del capítulo 15 es la vid. Si la rama se corta, no va a producir fruto. Y por eso la importancia. Entonces, en este contexto, Él les dice que Él los va a tomar para que vayan y lleven a cabo una vida fructífera. Bueno, ¿de qué está hablando entonces el Señor Jesucristo aquí? Vamos a hablar específicamente en el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí tenemos cómo el Señor Jesucristo está instruyendo, está enseñando a sus 12 para que ellos lleven a cabo una tarea que no es imposible. Más tarde entendemos que es nuestra tarea. Pero lo primero que quiero que observen aquí, en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros. Muchas veces nosotros nos creemos bastante importantes, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo ando buscando a Dios, al fin encontré a Dios. La verdad es que Él siempre nos ha buscado. Hay que entender que es el Señor Jesucristo quien tomó la iniciativa para escoger a sus discípulos. No está hablando en cuanto a la salvación, porque la salvación es para todos. Pero quiero que vean algo muy importante en el capítulo 6, y quizás vamos a tomarnos el tiempo de leerlo porque es muy importante. Pero aquí en el capítulo 6 tenemos a los discípulos que vienen con Él, que están con Él, que están aprendiendo. Y no solo hablamos de los 12, pero está hablando de un montón de discípulos, ¿okay?, que están siguiendo al Señor. El Señor acaba de efectuar un gran milagro. Jesús se presenta como el pan de vida. Y estos hombres les cuesta asimilar lo que el Señor Jesucristo les está enseñando. Pero en el versículo 60 del capítulo 6, mire lo que dice. Al oírlas, muchos de sus discípulos, noten que les dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hoy día, en el siglo XXI, tenemos un serio problema de que a veces los cristianos no queremos hablar como dice la Biblia porque tenemos temor a ofender. Cristo no tenía ese temor. Él enseñó lo que tenía que enseñar. ¿Y saben lo que pasa? La gente se va a ofender. Y se van a ofender especialmente porque hay muchos que rechazan y no quieren nada con el Señor. Bueno, no es solo hoy, pasó en los tiempos del Señor Jesucristo también. Versículo 62. Pues qué, si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que el Señor estaba diciendo, lo que el Señor siempre ha enseñado es vida. Porque es algo que cambia, es palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia y leemos, estamos leyendo lo que Dios está hablando. Es algo transformador. No es como cualquier otro libro. Yo sé que hay libros que ustedes han leído, quizás leen una historia y es una historia tan emotiva que hasta los hace llorar. Y está bien, pero esto es palabra de vida. Y es lo que el Señor Jesucristo en persona les está diciendo a ellos, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No hay nada diferente, hoy es igual. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto me fascina bastante. ¿Por qué? Porque saben, la gente nos puede engañar que dicen que creen en Dios. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Él sabe exactamente si los que estamos aquí creemos su palabra. Usted puede hablar el idioma cristiano, pero Él sí sabe si lo eres. Y con el tiempo lo podremos ver. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre.
Ahora, noten lo importante que quiero que vean esta noche, porque en el versículo 66 dice, desde entonces, ¿cuántos dice? Muchos. Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Oh, no, esto es muy difícil. Oh, no, esto es, sí, yo sé, pero es lo que pasa con muchos que al principio dicen, yo quiero ser discipulado, yo quiero pasar por ese proceso de poder aprender, de poder crecer, pero cuando empiezan y se dan cuenta de que no son leccioncitas, de que no es solamente juntarse de vez en cuando, dicen, estoy muy ocupado, estoy muy ocupada, tengo mucho que hacer. Qué lástima, ¿no? Porque la verdad es que nunca han querido aprender de Dios. Porque para aprender de Él y para crecer, tiene costo. Mucho costo. Y por eso los que queremos discipular a otros, también pagamos un precio. Es un costo. No es algo sencillo. A veces hay ganas, ¿verdad? Como que uno quisiera dar un golpe santo a un discípulo para que se despierte, para que entienda lo que Dios está diciéndole. Pero no es trabajo mío, es de Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hay mucha gente que profesa ser hijos de Dios, pero no andan con Él. Puede ser que sean creyentes, lo veremos al final, porque si es hijo de Dios, habrá evidencia cómo Dios castiga a sus hijos. No los que no son, solo a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama, porque me ama, quiere corregirme, me disciplina. Pero dice que ya muchos no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, quiero que observen esto. Hay un montón, está lleno esto de gente. Y la gente se empieza a ir, no, esto está muy difícil, mejor no me voy. El Señor Jesucristo se vuelve a los 12. Lo que yo no sé aquí, y no nos dice la Biblia, pero es muy posible que a lo mejor solo los 12 quedaron. Miren la pregunta del Señor Jesucristo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? En otras palabras, si quieren hacerlo bien pueden. El Señor no se enoja. El Señor te sigue amando. Pero Él no quiere tratar con la gente que quiere un paso aquí y un paso allá. Un pie, dicen algunos, en el cielo y otros en el mundo. No. Pero miren la respuesta, obviamente encabezada por Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos hombres habían sido escogidos por Dios a través de su Hijo Jesucristo para seguirle, para ser discipulados. Y ahora están mostrando señas de que dicen, sí, esto es serio, es un compromiso, voy a seguir a mi Señor. No una religión, no un club, un estilo de vida. Hijos de Dios. Muchos le seguían, pero la verdad es que no se comprometían. Tengo muchísimos años de estar en el ministerio para gloria de Dios y me he gozado y me he divertido. Pero les puedo garantizar que sin temor a equivocarme, he conocido unos cuantos cientos de personas que ya no andan con Él. Ya no andan con Él. Ojalá que ninguno esta noche aquí decida hacer eso un día. Porque el deseo de Él es que caminemos con Él, porque siempre estaremos con Él. Entonces Jesús fue quien los eligió. Regresando al capítulo 15 donde estamos estudiando esta noche, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí. Es una decisión que Él hizo. Los discípulos no llegaron, oh Señor Jesucristo, yo quiero servirte. Como hay muchos que a veces dicen, oh yo quiero ir, vengo aquí, voy a servir al Señor. En una conferencia, en un servicio bastante emotivo, toman una decisión cuando en realidad Dios es quien nos elige. Y lo único que tenemos que decir, sí, voy. No son los discípulos que vienen a pedir trabajo al Señor. Porque miren lo que Él dice, no me elegisteis vosotros a mí. Y luego ¿qué dice? Sino que yo os elegí a vosotros. Él es quien toma ese
paso. Versículo 19 de ese mismo pasaje. Versículo 19, solo unos cuantos versículos para abajo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces no nos hemos de extrañar que en el siglo XXI, que está creciendo un anticristianismo increíble, el Señor ya nos advirtió. No estamos viviendo en algo que ha de sorprendernos. Es una realidad. Se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo nos dijo a través de sus discípulos más de 2000 años atrás. No para desanimarnos, pero las cosas van a empeorar. No para salir aquí hoy, ¡ay, esto es ser cristiano!, ¿verdad? No, pero es una realidad. ¿Sabe lo que debería animarnos si las cosas van a empeorar? Es que el Señor viene más rápido. El Señor viene pronto. Ojalá, antes de terminar, o si puede venir ya, así no tengo que terminar esto, ¿verdad? Ni salir al calor. Pero el Señor viene. Él viene pronto. El Señor nos llama a todos. Nos llama a todos en cuanto a la salvación. Por eso leemos en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todos, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el llamado a la salvación es para todos. No es el contexto de lo que estamos viendo aquí. En Lucas 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido, a nosotros. Él vino a hacerlo. Él vino a hacerlo y gracias a Dios porque muchos de nosotros respondimos. Pero la realidad que tenemos que darnos cuenta hoy es que el mundo sigue rechazándole. Capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 es como inicia este evangelio el apóstol San Juan, el apóstol amado, como lo conocemos. En el versículo 11, mire lo que él dice acerca de Jesucristo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cristo Jesús fue rechazado por su propia gente. El Salvador prometido, el Mesías prometido, vino a ellos y ellos lo rechazan. El liderazgo del pueblo de Israel, los sacerdotes, los escribas, aquellos que conocían la ley, aquellos que conocían las escrituras, son los primeros en rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente no creían en Él. Estaban esperando a otro tipo de libertador. Interesante que después el versículo siguiente dice, más a los que le recibieron. En otras palabras, los suyos le rechazan, pero aquellos que le reciben, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esa es la bendición que nosotros tenemos hoy. Algo que usted y yo tenemos que grabarnos es el hecho de que el Señor nunca va a cerrarme las puertas. Como seres humanos cometemos errores. Tenemos familias, nos han enseñado principios y quizás en algún momento hacemos lo incorrecto. La familia no nos quiere, algunos hasta nos pueden echar, algunos hasta nos pueden rechazar. Y uno pudiera decir, bueno, uno puede entender un poco porque, wow, es mi familia y yo solo les causo problemas. Pero miren, Dios nunca te rechaza. No importa qué tan bajo yo pueda llegar, no me rechaza. Capítulo 6 de Juan, capítulo 6, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, una vez que el Señor nos llama, una vez que nos da esa bendición, no importa lo que hagas, el Señor nunca te va a rechazar. Ahora, con cuidado, porque algunos dirán, ok, entonces ahora puedo darme la vida loca y hacer lo que me venga en gana, Él nunca me va a rechazar. En un sentido estás diciendo una gran verdad, pero lo que pasa es que se te olvida algo, porque vas a cosechar. No te va a rechazar, pero voy a cosechar. Si decido desobedecer a Dios, si decido hacer lo que no es correcto, voy a cosechar. Pero Él nunca, 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 nunca nos rechaza.
Y por eso es importante entender esto de que cuando el Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Ahora que somos salvos, yo te he elegido para llevar a cabo un ministerio increíble. Dios no me va a dar algo a mí que yo no pueda hacer. Entonces, debo entender bien, Dios es el que siempre elige, Dios es el que siempre pone, Dios es el que siempre está llevando la guía y dirección. No somos nosotros los hombres. Vamos a ver un par de ejemplos. Vayan a Primero de Reyes, al primer libro de los Reyes, capítulo 11. En Primero de Reyes, capítulo 11, en el versículo 34, cuando está hablando del rey David. Mire lo que Dios nos dice aquí. Primero de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 34. Ustedes pueden leer todo el contexto si quieren, pero estamos hablando aquí de Dios cuando está hablando en referente al rey David. Capítulo 11, en el versículo 34 nos dice Dios, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. En el Antiguo Testamento hay un grupo de personas o pudiéramos decir, un grupo o una tribu que Dios elige para hacer las funciones en el templo. Primera de Crónicas, en el libro de los Crónicas, en el capítulo 15, en el versículo 2, primero de Crónicas 15, versículo 2, refiriéndose al arca, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces esto es muy importante que nosotros entendamos cómo Dios toma la iniciativa. Hoy nos dice, nosotros somos el real sacerdocio. Entonces nos ha escogido para llevar a cabo, quizás pudiéramos decir, la tarea de los levitas en el siglo XXI. Primero de Pedro, aquí vamos a ver esto, porque hoy sabemos que nosotros somos los hijos de Dios, los cristianos, somos los elegidos para servir al Señor, para llevar su mensaje a un mundo que está completamente perdido. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9, mire lo que nos dice el apóstol. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Él es quien nos ha escogido. Cada uno de nosotros que profesamos ser hijos de Dios, hemos sido escogidos para llevar a cabo una misión. Ahora piensen en esto, porque pudiéramos decir, bueno, es que es muy difícil. Es una tarea muy difícil llevar el evangelio. Oímos de países, ¿verdad?, en donde muchos cristianos pagan con su vida el servir al Señor. El solo hecho de que han entregado su vida a Cristo Jesús puede ser una sentencia de muerte. Entonces, ¿cómo pudiéramos conciliar el hecho de que nos ha escogido para llevar a cabo una misión? Sí, Dios es Dios y Dios entiende y Dios sabe que lo que Él me da, yo lo puedo hacer. Entonces, no es para sentarnos y pensar, pero ¿cómo podemos hacerlo? Es dificilísimo. Por años hemos hecho, y no hablo de esta iglesia, pero hablo de organizaciones cristianas, hemos hecho grandes conferencias a nivel mundial, a nivel centroamericano, latinoamericano, asiático, europeo, en todas las regiones del mundo, grandes esfuerzos evangelísticos. Yo no sé cuántas conferencias y cuántas cosas se han hecho para mejor llevar el evangelio al mundo, para pensar en las estrategias que pudiéramos nosotros alcanzar al mundo. Y muchas de esas cosas son buenas. Por favor, no crean que yo estoy diciendo que eso de nada sirve. Pero este es el asunto, hermanos. Cada año que pasa,
la iglesia es menos efectiva para alcanzar al mundo. ¿Por qué? Creo que se nos olvida que Dios ha establecido una forma de hacerlo. Y es que cada uno de nosotros formamos parte en ese plan. Cada uno, sin excepción. Si esta noche profesas ser hijo de Dios, tú eres parte vital de ese plan de Dios. Pero no es cierto que cuando hablamos de ganar a otros para Cristo, de ir a otros países, pensamos de esas personas que van como misioneros. Ellos pueden. ¿Yo? No. Ya, usted sabe, mejor ellos que pueden, mejor ellos que saben más, mejor, todas esas cosas. Y en realidad quizás es una excusa para yo quedarme en casa viendo televisión, o el mundial, o qué sé yo. Pero la realidad es que Dios quiere que cada uno sea un ministro, sea una persona que va a ser, si así quiere llamarlo, un agente del Señor Jesucristo. ¿Se puede? Por supuesto que sí se puede. Porque Él nos ha elegido. Dice que nos ha elegido, no nosotros, sino que Él. Entonces piensa en esto. ¿Dios se equivoca? No, Dios es Dios. Entonces, ¿por qué te va a escoger y te va a dar una tarea que te va a hacer fracasar? Ese no es Dios. Leemos en la Gran Comisión, ¿verdad? En Mateo capítulo 28. Dice, les dio la gran comisión, id a todo el mundo y haced discípulos. Y les dice, ahí voy a estar con ustedes, no los voy a dejar solos. Vayan, háganlo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El problema es que cuando oímos estas cosas, ir y predicar, entonces hay que ir y predicar. Y entendemos predicar detrás de un púlpito, tener una clase. Pero ¿qué de tu compañero o compañera de trabajo que no conoce a Cristo? Con tu vida ya le estás predicando. Ahora, ojalá que lo que hables esté de acuerdo con lo que vives. Porque si hablas mucho y vives poco, mejor te aconsejo no hablar mucho. Porque la gente observa más lo que somos y cómo somos, más que lo que decimos. Leemos en el libro de Corintios, en la segunda carta del apóstol que escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, a partir del versículo 18, y les dice, ok, ahora, después de que les dice, ahora en Cristo ustedes son una nueva criatura, somos nuevas criaturas. Y luego en el versículo 18, 19 y 20, habla tres cosas específicas. Les dice primero que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, tenemos un ministerio. ¿Cuál es ese? El evangelismo. Dice que nos lo ha dado, no que ¿quieres hacerlo? No, nos ha dado. Si bien es cierto, Dios equipó a unos con el don del evangelismo, a todos nosotros nos dio el privilegio de poder conversar cuando los momentos oportunos lleguen. Pero no solo eso, pero dice que nos encargó el ministerio de la palabra, discipular. Entonces note que está diciendo, nos dio, nos encargó. Y cierra en el versículo 20 diciendo que ahora nosotros somos, ¿qué? Embajadores. Entonces quiero que observen eso, porque dice que nos dio, nos encargó y somos. Entonces no está hablando con algo que nosotros pudiéramos decir, tenemos la opción de no hacerlo. Todo esto en el contexto de ese mismo pasaje en el versículo 10, cuando está hablando de que un día usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, en donde vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Y tenemos que rendir cuentas a Dios de lo bueno o malo que yo haya hecho. No es el juicio para salvación. No es el juicio por mis pecados, porque ese ¿dónde pasó? En la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Entonces, en esa cruz, Cristo Jesús pagó por mi pecado. Entonces, el juicio que hablamos, que nos dice Dios, que vamos a comparecer los cristianos, el tribunal de Cristo, es el juicio en el cual Dios te va a decir, ¿y por qué no hiciste la tarea que te di? Ay, Señor, es que el esposo que me diste, tú sabes cómo me trataba. La mujer que me diste, Señor, tengo el tiempo hablando, no podía yo hacer nada.
Ya me tenía cansado, obstinado. Señor, los hijos. De ahí no me salieron muy bien, que digamos, y entonces me llevó muchos problemas. El trabajo, tenía mucho que hacer. Ninguna de esas excusas servirá para nada. ¿Por qué? Porque Dios no solo nos dio algo, pero nos dio la forma de hacerlo y aún más, nos dio el poder para hacerlo. Entonces, por eso nos va a pedir cuentas. Y quizás algunos de nosotros ya estamos pensando, ¿qué voy a decir? Y no te va a servir de nada. Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a estar mudos ante semejante tribunal. Pero recuerden, este no es para condenación. Esto es, si llegas al Señor con todas las obras que has hecho y llegas impresionando al Señor, ¿verdad? Y llegas con todo lo que has hecho, según nos dice 1 Corintios capítulo 3. Pasas por el fuego porque va a ser probado por el fuego. El asunto es que va a salir al otro lado. Algunos se van a devolver. ¿Qué pasó? Van a querer regresar al fuego porque todo se les quemó, porque no fueron piedras preciosas, pero fueron hojarasca que se quema. Pero un día tendremos que rendir cuenta al Señor. Y el Señor nos dice, yo os elegí a vosotros. Ahora, note lo que dice el versículo 16, regresando al capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, noten lo que dice. Y os he puesto para que vayáis. Entonces, con esta nueva vida que me ha dado, con esta nueva misión que ahora tengo, me dio algo para que vaya. Me dio algo y lo que a mí me toca es que obedecer. ¿Sabemos lo que eso significa? La pregunta que tenemos que hacer, ok, ¿dónde clasifico yo? El Señor dice y ¡pum! Yo hago. Y os he puesto para que vayáis. Noten esto. Él viene y me elige, me saca, me pone aquí, dice, para que yo vaya. ¿Notan? El Señor no te dio la salvación, no me dio la salvación, no me ha equipado con muchísimas cosas, simplemente para que yo me sienta y viva mi vida. Porque si entiendo lo que 1 Corintios capítulo 6 dice, yo fui comprado por un alto precio, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él pagó un precio altísimo. Ahora yo le pertenezco a Él. Soy de Él. Por eso es que nos va a rendir cuentas. Por eso es que tenemos que rendirle cuentas. Por eso es que yo no puedo hacer con mi vida lo que me venga en gana, como algunos creen o como algunos dicen. Al fin y al cabo es mi vida, dicen algunos, ¿no es cierto? Y si a mí me pasa, y si a mí me duele, y si a mí me mata, soy yo. No. Va a afectar a muchos. Piense si le cortan a usted la mano derecha. ¿Se va a morir? Posiblemente no. Pero ya no podrá comer con la mano derecha, va a tener que hacerlo con la izquierda. Y ya no va a comer muy rápido. Y quizás habrá muchas cosas de que cuando va a bañarse con solo una mano va a ser difícil. Sí, no nos damos cuenta de ese tipo de cosas hasta que estamos ahí. Entonces tenga cuidado con decir, yo hago con mi vida lo que me venga en gana, especialmente si usted es un hijo de Dios, porque ya usted es de Él. Y nos va a afectar a todos. A todos. A todos. Y por eso Él dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. ¿Para que vayamos a qué? A llevar el mensaje que Él quiere que llevemos. Acabamos de mencionar en Marcos 16:15, en donde el Señor dice, id y predicad, id por todo el mundo, les dice, y predicad el evangelio, y luego agrega a toda criatura, a todo grupo étnico, a toda persona que vive sobre la faz de la tierra. Todos ustedes y yo estamos siempre en contacto con personas que no conocen a Cristo. Y algunos van a tener oportunidad de testificar una o varias veces, de acuerdo al Señor le indique y cómo el Señor le guíe. Y cuando eso pasa, aproveche
Dios se encarga de convencer a la persona, no me toca a mí. Pero dice que me ha puesto para que vaya, para que vaya. En otras palabras, lo que me toca a mí es obedecer. Hemos sido elegidos para llevar fruto. Hemos sido elegidos para ir. Lo que a usted y a mí nos toca es obedecer. Quiero que vaya un momentito al primer libro de Samuel, capítulo 15, porque esto de la obediencia es algo muy clave en la vida del Hijo de Dios. Muchas veces estamos dispuestos a hacer cosas por Dios, para la obra, pero no estamos muy dispuestos a obedecerle a lo que Él nos pide que hagamos. Y aquí en 1 de Samuel capítulo 15, mire lo que dice en el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si nosotros pudiéramos sintetizar todo lo que es la vida cristiana en una sola palabra: obediencia. Obediencia. ¿No nos dijo el Señor Jesucristo, si me amáis, obedeced mis mandamientos? Qué fácil es decir amar a Dios. Y esto es lo que el discípulo, una vez que el Señor los está entrenando, es lo que Él está haciendo ahora, diríamos, una de estas pruebas finales. ¿Ya ustedes están listos? Ahora vayan. Vayan. Y quiero que piensen en esto. En aquella época, el ser cristiano era mucho más difícil que hoy. En los lugares que llamamos hoy menos alcanzados, es donde estos estaban. Y hoy día se han vuelto en los lugares menos alcanzados. Ahora note lo que Él dice que los ha puesto, y dice, para que vayáis y llevéis fruto. ¿Quién de ustedes ha comprado plantas o árboles de fruta? ¿Para qué? ¿Para adorno o para que nos dé fruto? Para que nos dé fruto. Y si no nos da fruto, vamos a decir, el jardinero me atracó, ¿verdad? O vamos a decir, ok, hay que desechar este árbol y vamos a cambiarlo y poner uno que de veras dé fruto. Entonces, fue puesto, dice que nos ha puesto, dice que para que vayamos y llevemos fruto. Entonces, el deseo de Dios es que mi vida sea una vida de fruto, que produzca fruto. ¿Qué es eso de producir fruto? Cuando hablas a otro de Cristo y Dios le convence, tu vida empieza a tomar fruto. La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Totalmente un carácter diferentísimo. Vayan un momentito a Gálatas capítulo 5, porque vale la pena que podamos ver esto. Porque hay quienes dicen, bueno, es que yo soy así. Y yo por todo me enojo y yo soy así, Dios me hizo así. ¿Y qué puedo hacer? Lo que me está diciendo es que Dios no puede cambiarte. Mejor ser honesto y decir, yo soy así y no quiero cambiar. Eso sería más honesto. Porque Dios quiere cambiar, y uno de los frutos en mi vida específica, directamente relacionado conmigo, es un cambio de carácter. Porque en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 22 dice, más el fruto, noten lo que dice, el fruto, no frutos, es un solo fruto, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Por eso yo puedo amar a cualquier persona. No, hermano, no. Ahí sí, ¿verdad? Yo conozco a ciertos de cierto país que mejor, ¿verdad?, tenerlos de larguito. Bueno, es que estos de aquí o estos de... No. ¿Sabe? Cuando el Espíritu está en mí y controla mi vida, ¿sabe qué pasa? Usted puede amar a cualquier persona, porque Él es en mí. No es aguantar, es amar. Gozo. ¿Cuándo tienes gozo? Cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, andas haciendo cara de mula.
¿Cómo está? Ay, como Dios quiere. Ay, es que la vida es tan difícil. Ay, usted no sabe lo que yo he sufrido. Bueno, ni me lo cuente. Dice gozo. En medio del dolor, las circunstancias, los problemas, hay gozo. Amor, gozo, paz. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres. Unas situaciones que uno no sabe qué va a pasar el día de mañana. Gobiernos que uno dice, ¿qué es lo que están haciendo? Causan más inseguridad. Sin embargo, yo puedo tener paz, porque es fruto del Espíritu. Esto es a todos nos sobra. Paciencia. ¿Cierto? Somos súper pacientes. ¿Valdría la pena probar la paciencia aquí? Quizás yo me puedo callar por unos 2 minutos. Pero yo les voy a decir, ninguno de todos nosotros vamos a aguantar ni siquiera un minuto en silencio. Nos cuesta mucho. ¿Cierto? ¿Hacemos la prueba? Tal vez no. Paciencia. Yo le pido a Dios que me dé mucha paciencia. Por eso no sales de las pruebas, porque Dios no da la paciencia automáticamente. Se produce a través de las pruebas. Santiago nos dice esto. Y dice que nos debemos hallar en completo gozo cuando estemos en pruebas. ¡Wow! Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cómo tratas a otros? No, es que el que me la debe me la paga. ¿Eres benigno? Es que cuesta mucho. No, déjeme. Benignidad, bondad. ¿Ha conocido cristianos que, lo tratan a uno, pero... ¿han visto ustedes al esposo? ¿Cómo trata a la esposa en la casa, aquí en la iglesia? Pero en la casa parecen perros y gatos. ¡Wow! De bondadoso no tienen nada. Fe. ¿Crees lo que Dios dice? El control del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo produce en mí el que yo pueda creerle a Él todo lo que Él dice, porque Él lo dice. Mansedumbre, no menso, manso. No importa lo que pueda estar a tu alrededor, no pierdes los estribos, estás calmado, manso. Templanza, firmeza. Puedo tomar las decisiones correctas. Pablo escribió a Timoteo y le dijo que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de amor. ¿Qué más? De poder y dominio propio. Eso es uno de los frutos que vamos a empezar a ver en nuestra vida. Yo no sé cuántos años tienes de ser hijo de Dios. Dios te ha puesto para que lleves una vida de fruto, empezando con tu persona. ¿Eres la misma persona de hace 5, 6, 7 años? Con mucho amor te digo, algo está mal. Porque tienes que estarte pareciendo más y más a Cristo. Cuando suelo perder un poco la paciencia, inmediatamente viene a mi mente cuando al Señor Jesucristo le escupieron. Y yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo si alguien me escupe? Hay una diferencia de que alguien estornudó y usted sintió la lluvia, ¿verdad? Pero alguien que deliberadamente te escupa en la cara. ¿Y qué hizo mi Cristo? Tal vez es la prueba, ¿verdad? ¡Wow! Es increíble. Eso es lo que el Señor está hablándonos. Un fruto en nuestra vida que inicia conmigo. Porque cuando el Señor Jesucristo está enviando, los escogí, los elegí para ponerlos y que vayan, para que produzcan fruto. La gente va a empezar a ver una de esas cosas en el fruto en mi vida, es que me parezco a Cristo. No que digo, hey, yo soy cristiano. Eso es muy fácil decirlo. El asunto es, pueden decir sin que yo diga que soy cristiano. Oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Wow. De eso es lo que está hablando el Señor.
en el capítulo 15, regresando a Juan, antes del versículo 16 que estamos estudiando, mire lo que nos dice acá, capítulo 15 de Juan, versículo 8. En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sinceramente creo que el siglo XXI escasea de creyentes fructíferos. ¿Alguna vez ha ido a un lugar a comprar fruta y casi no hay? Usted va a buscar los bananos y se ven muy verdes, va y busca las papayas y están verdes, chiquititas, la piña, uno te da, cualquier fruta, dice, pues aquí no hay buena fruta. Cuando diga eso, acuérdese que es el cristianismo del siglo XXI. Porque no estamos dando el fruto que el Señor nos puso a llevar. En que llevéis mucho fruto. Dice que así es como glorificamos a nuestro Padre. Y además dice, y así seáis mis discípulos. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, quisiera que vayan al capítulo 7, porque si estamos hablando de alcanzar a un mundo que no conoce al Señor Jesucristo, olvidándonos de métodos, de estrategias, de todas esas cosas que pudiéramos entender y que son buenas, pero el Señor aquí en Romanos capítulo 7, en el versículo 4, les dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En el capítulo 6, versículo 4, dice que hemos sido levantados, hemos sido resucitados con Él para andar en nueva vida. Y esa vida nueva es una vida fructífera. ¿Eso es lo que Dios desea? Eso es lo que Dios desea. Que donde la gente nos ve en las calles, el fruto es tan real que quieren adquirir ese fruto. Quieren contagiarse. Quieren a Cristo porque ven que es una realidad. Ese fruto, Proverbio nos habla en el capítulo 11, en el versículo 30, está relacionado con el hecho de evangelismo y discipular, porque dice en capítulo 11 de Proverbios, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ahora, lo que quiero que noten es que regresando a Juan capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Luego dice, y vuestro fruto permanezca. ¿De qué habla aquí? De una reproducción. He participado en muchas campañas evangelísticas a través de los años. Y siempre se habla de las muchas personas que hicieron una profesión de fe para Cristo. Pero casi siempre es una minoría de estos que tomaron una decisión, los que permanecen. ¿Quién soy yo para juzgar si en verdad hicieron o no hicieron una decisión genuina? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero me temo que quizás en muchos casos aceptaron quizás honestamente a Cristo, pero quedaron bebitos. Nadie se preocupó por ayudarles a crecer para que ese fruto permaneciera. Por eso en esta iglesia hablamos tanto del discipulado. Porque queremos que ese fruto que permanezca. Para poder alcanzar a este mundo necesitamos fruto que permanezca. Por eso discipulamos constantemente. ¿Y saben? Podemos hacerlo. ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Por qué podemos testificar? Porque Él dice en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos dio el poder. Les dijo a sus discípulos, espérense ahí, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice, y me seréis testigos.
Es por eso que ustedes y yo podemos ser testigos en cualquier parte, aún más, en cualquier idioma. Ay, pero si yo no sé hablar, no se preocupe. No se preocupe. Si Dios te lleva a un lugar, si Dios te lleva a un lugar que es Él quien te lleva, te va a equipar. ¿Cómo? Es asunto de Él. Pregúntese esta noche: ¿hay fruto en mi vida? ¿Estoy produciendo fruto o necesito fertilizantes? El único fertilizante es su palabra. Yo puedo aprender muchas cosas de la Biblia, puedo aprender esto, puedo tomar este curso, puedo tomar aquel otro que me van a ayudar, pero muchas veces todo va a quedar aquí. Pero si no hay un cambio, ¿de qué sirve? Por eso Pablo nos advierte: el mucho conocimiento que hace nos hace cabezones, nos envanece. ¿Cómo no? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Cómo no? Sentémonos. Hay personas que te pueden contestar un montón de preguntas de la palabra de Dios. Sin embargo, son plantas secas porque nunca han producido un fruto en su vida. Pregúntele la próxima vez que una persona sepa tanto de la Biblia, pregúntele: ¿cuál fue la última vez que usted guió a alguien a Cristo? A ver cuál va a ser la respuesta. No me sorprendería que va a tartamudear o que va a cambiar de tema. Porque algunos piensan que el mucho conocimiento eso es. No. Muchos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y empiezan a testificar cuando es algo genuino. A lo mejor debo empezar por ser discipulado. Yo no sé si cada uno aquí esta noche dice: sí, yo no lo he hecho, yo he tratado. Bueno, ok, yo creo que sí esta vez. Bueno, voy a ver cómo hago. Decídete. Y no seas como ese montón de discípulos que dijeron: esto es duro, nos vemos. Es duro, es difícil, pero va a producir mucho gozo. Y usted ni se va a dar cuenta lo difícil que puede hacer. Dios te va a dar el poder. Y un día podrás ver hacia atrás y decir: ¿qué voy a hacer con tanto fruto? No se preocupe, Dios se encarga. Yo quiero animarles esta noche, quiero retarles esta noche. Que salgamos de aquí decididos a ser hombres y mujeres fructíferos. ¿Es imposible? No. ¿Es posible? Sí. A pesar de que lo que yo haya hecho o cómo haya vivido, sí. Dios quiere seguirme usando para producir fruto. ¿Cuál va a ser su respuesta? Oremos. Padre, te damos gracias porque eres grande. Gracias, oh Dios, porque nos has equipado. Gracias, oh Dios, porque nos has dado algo que podemos hacer. Y sobre todo, Dios, nos has dado una vida que vamos a disfrutar por la eternidad. Gracias, Padre, porque un día estaremos reinando juntamente contigo. Pero aquí en esta tierra nos has elegido, nos has puesto para que vayamos y produzcamos fruto y que ese fruto permanezca. Y es algo que nos has dado, diste a sus discípulos y nos has dado hoy a nosotros, y es algo que podemos hacer. Dios, danos la fuerza, danos tu convicción a través de tu Espíritu Santo de hacerlo. Y si hay personas aquí que aún no te conocen, Señor, tú eres el único que les puedes convencer de su necesidad de venir a Cristo, de venir a tu Hijo, porque sin Él, perdición eterna es lo que le espera. Padre, haz tu obra en nosotros, tus hijos, y en aquellos que aún no lo son, tráelos a ti. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.